El presente comentario es para referirme a la evidencia palpable de que a López se le deshizo el país en las manos por tener una idea obsesiva, necia, cerrada, de implantar un invento de su mesiánica personalidad de la cuarta transformación de México. Y el error grave de este sujeto fue haber ido en contra de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos respecto al sistema de gobierno que debe ser representativo, democrático, laico y federal. Y al tratar López de trascender a los anales de la historia sin siquiera analizar que México es un país de leyes y que lo que tenemos hasta antes de que llegara este señor es un resultado de la Revolución Mexicana, en donde se plasmaron los ideales de justicia social, especialmente con Madero, con Villa, con Zapata, con Obregón, con Carranza especialmente, y esa torpeza de su parte de querer implantarnos un sistema de gobierno igual a lo que se está viviendo en Cuba, en Nicaragua y en Venezuela, fue su perdición. Y aquí conviene hacer una pequeña remembranza de la leyenda que habla del rey Midas. Este monarca, según la leyenda griega, era un gobernante de Frigia y por una maldición todo lo que tocaba se convertía en oro, hasta que finalmente murió de hambre por esa maldición. Y según Aristóteles, el ignorante o la persona ignorante nunca alcanza la felicidad completa porque no valora lo que tiene. Y aquí la moraleja es precisamente eso, que López no valoró la importancia, la trascendencia que tenía al haber ganado la presidencia de la República, no por los méritos que tenía, porque eso ya queda claro que fue un agitador profesional y extorsionador y que nunca trabajó en su vida. Llegó por la buena fe de todos los millones de mexicanos que creímos en que iba a acabar con la corrupción, iba a acabar con la pobreza, iba a darnos asistencia médica de calidad, iba a meter a la cárcel a todos los gobernantes corruptos que le precedieron, pero sucedió lo contrario. En primera, traicionó a los mexicanos y a México porque perdonó las trapacerías de Peña y agarró como su puerquito a Calderón y a él utilizó para echarle la culpa de todas las metidas de pata que éste hizo al estar gobernando al país, y ello ha provocado que como un imán reciba todas las repugnancias de los mexicanos, porque ya no lo soportamos, ya no lo podemos ver, y por eso su mérito es habernos conjuntado para defender a la República de su despolítica, de su desgobierno y de su afán insaciable de poder y de manipular a todos sus paleros para trascender en la historia
como el presidente del pueblo sabio. Y yo creo que eso es un error, porque en primer lugar López es un individuo en el que se identifican todos los antivalores. López tiene un espíritu de Maquiavelo, porque no le importan los medios para conseguir los fines. Y eso se llama egoísmo y se llama también una imbecilidad, porque resulta que es un ignorante, no obstante que dice haber sido autor de 17 o 19 libros y que de eso vivía. Es una verdadera farsa, porque todos los libros fueron ideas que robó a Daniel Cosío Villegas y a otro escritor, González y González, y además aprovechando que le hicieran los libros otros escritores que se le llaman fantasmas. O sea, que López, en lugar de demostrar al pueblo que venía de abajo, que era un indio patarrajada que andaba descalzo en su natal Tabasco, lo que quiso es encumbrarse sobre todos los mexicanos como si fuéramos borregos de su cuarta deformación de México. Ese fue el error fundamental de López, en no haber condescendido con todo el pueblo de México, haber abierto su gobierno de manera democrática, no solamente para los paleros que van a sus ridículas mañaneras, no solamente regalarles el dinero a los parásitos de la cuarta deformación. López tuvo una falla terrible al haberse descobijado de la Constitución y al creerse como un gobernante absoluto, en donde la palabra de este era la ley, y así hizo una serie de violaciones graves y sistemáticas a la Constitución, como fue el haber dejado en libertad al hijo del Chapo, como fue el haber recibido ratería de la señora Delfina Gómez, que es su corcholata para el gobierno del país, de haber recibido más de 37 millones, de haber apoyado a la ministra Yasmín Esquivel hasta para apoyarla para la presidenta de la Corte, lo que afortunadamente no sucedió porque el destino se encargó de sacar a la luz que era una ministra plagiaria, y no solamente para su licenciatura en Derecho, sino también para su doctorado, como dio cuenta en la revista de El País, en donde fusiló a Carbonelli, a Burgoa, a una serie de personajes importantes, y aún así López la sostiene en la Corte porque es un voto más para la próxima resolución del procedimiento de inconstitucionalidad respecto de la reforma al INE, porque son 11 ministros, con 3 que votaran en contra del resto de los ministros por la inconstitucionalidad, López se saldría con la suya. Y esa circunstancia ha hecho que López sea más despreciado por el pueblo. El mérito de él es habernos conjuntados a todos en una sola voz, en una sola alma, para evitar que López siga deshaciendo o siga destruyendo al país. Y esa es una obra importante que tenemos que hacer, no tanto por los que estamos en este momento, sino por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. De manera que yo felicito
a todos los ciudadanos libres que salieron a la calle, de lo cual yo hice lo propio, puse mi granito de arena, y que este movimiento democrático sea el punto de partida para evitar que López siga sacrificando a los mexicanos, porque ya no basta salvar al INE, tenemos que salvar todas las instituciones, porque López, al haberse beneficiado de la Suprema Corte y al haber avasallado los otros poderes, es un peligro, es la muerte para México. Muchas gracias.